Vale, Vale, pues sí, en ya principio estoy ahí. estamos ya grabando la entrevista, Bárbara. Bueno, pues aprovecho para, oye, agradecerte personalmente que hayas querido también ayudarnos, ¿eh? En esta... Nada, yo me presto a todas las cosas que hagan falta. Pues, oye, te agradezco mucho porque sé que además que andas muy liada y oye, te agradezco esta parte. Bueno, Sí, pues vamos a empezar a grabar. Yo voy a primero a presentarme un poquito y luego vamos con las preguntitas que te pasé, ¿vale? vale. Bueno, hola a todos, mi nombre es Xavier Soto, soy psicólogo y abrimos un espacio en este canal en el que vamos a tener conversaciones y entrevistas con otros psicólogos y psicólogas sobre diferentes temas que nos afectan en el ejercicio de nuestra profesión. Como sabéis, la psicología presenta en España un modelo muy atomizado y caracterizado por el trabajo autónomo e independiente de la mayoría de psicólogos. Es habitual y muy conocida la soledad de muchos profesionales. Y es normal que surjan muchas dudas que abarcan tanto a cuestiones técnicas en el tratamiento de nuestros pacientes como también a cuestiones de tipo administrativo y legal. Por eso, muchas veces es más fácil encontrar formaciones y soluciones para estas cuestiones de tipo técnico del tratamiento de nuestros pacientes que para estos otros problemas que nos suelen surgir sobre estas cuestiones administrativas y de tipo legal. Hoy queremos empezar hablando de un tema que sabemos que trae de cabeza a muchos de vosotros, que es la cuestión de la protección de datos. Hay mucha confusión sobre este tema y muchas veces no sabemos qué hacer exactamente para adaptarnos a cumplir la legalidad. Para ello, hoy contamos con Bárbara Zapico, que es psicóloga sanitaria, especializada en terapia de familia, pareja y pacientes LGTBIQ+, directora del Centro Entropía en Madrid. Y hemos quedado con ella para hablar un poquito de este tema. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Digo, bueno, pues voy a ayudarles en todo lo que pueda en base a la pequeñita información que tengo, sobre todo el tema relacionado con la protección de datos y, bueno, pues un tema que es bastante importante según el trabajo que tenemos. Pues oye, te agradecemos muchísimo que estés por aquí y vamos a empezar con algunas preguntitas. Cuéntanos un poco, ¿por qué es tan importante para los psicólogos que seamos estrictos con la protección de los datos de nuestros pacientes? Vamos a ver, porque para empezar, son datos muy, 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 muy sensibles, ¿no? Ya no solo es el nombre, apellidos, la dirección, sino religión, orientación sexual, o sea, cargos que ocupa la persona. O sea, y entonces, si eso ahora mismo se filtrara, o sea, es que sería algo gravísimo, porque es una información que es totalmente privada, sobre todo por temas sanitarios, porque sé que en otros países, a diferencia de España, pues pueden entrar en tu historial médico, pero aquí es que, o sea, hace poco, de hecho, leí una noticia en el periódico que decía que unos amigos habían entrado, que eran enfermeros, en un historial de una persona que era conocida para saber un poco algunas cosas y les ha caído una multa enorme, porque eso, independientemente que sean conocidos, ¿no? O sea, Claro. que es muy, Que muy importante. son datos de los más sensibles que hay, ¿no? Al final estamos hablando del Más así. el tipo de datos de los más sensibles que requieren el mayor nivel de protección, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que un psicólogo, en tu opinión, un psicólogo o una psicóloga debe hacer sí o sí en relación a la protección de los datos para proteger y adaptarse a la legalidad? Bueno, yo te voy a contar un poco el proceso que nosotros llevamos en la consulta. Para empezar, yo siempre le digo a la gente que acaba de empezar o que acaba de montar una consulta o que sea psicólogo individual, que tenga una persona externa que entienda sobre ello, ¿no? Que le forme un poco, porque yo no sabía quién era el delegado de protección de datos y todo, entonces ahora tenemos una contratación externa que nos cada X tiempo y ellos nos diseñan los modelos, nos dicen qué es como lo que tenemos que poner, ¿no? Entonces, y luego a los pacientes, o sea, les hacemos firmar una ficha que le digo que, siempre les digo de broma, digo, bueno, al final es que ya no es que sea la hipoteca del banco, es que tienes que poner todos los datos igual que con nosotros y, y se ríen por lo menos los pacientes y por lo menos ahí ponen todos los datos, ahí está todo actualizado y les hacemos firmarlos para que vayan a un fichero que lo tenemos, no sé si la palabra es custodiado, pero está bajo llave para que estén protegidos absolutamente. Hay mucha gente que nos lo pide.
oye, ¿existe una protección de datos? Y les decimos que por supuesto, O sea, que mucha gente, no muchísima, pero hay bastante gente que nos ha preguntado pues por el tema de la confidencialidad. Ujú. Ok, O porque sea que no. te refieres a datos que almacenáis de manera física también en un espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Física, o sea, tenemos dos formas. O sea, tenemos una aplicación, un software o sea, ordenador, entonces están los datos ahí que también cumple la ley de protección de datos. Por otro lado, los tenemos de manera física, o sea, de las dos, de, de las dos maneras. de las dos Sí, sí, maneras, sí, ¿no? Ok. sí, sí. ¿Y nos recomendarías también algún tipo de asesoría externa que nos ayude con estas cuestiones de la protección de datos? Que sí, os recomendaría, bueno, vamos a ver, yo me estuve asesorando con un abogado que estaba especializado en temas sanitarios, con psicólogos de la ley de protección de datos, entonces, pues la persona que básicamente me asesoró. Yo digo siempre que nosotros somos psicólogos, no tenemos que ser abogados, no tenemos que ser economistas, entonces hay cosas que, pues eso, no te enseñan en la carrera y entonces creo que hay que delegar la responsabilidad externa para que te ayuden y te lo faciliten. Totalmente, totalmente. Oye, ¿tú sabes también a qué tipo de sanciones nos podemos enfrentar si no cumplimos estos aspectos, más o menos? ¿De qué estamos hablando? Sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, cuando también, yo digo que yo puedo hacer un chascarrillo, les puedo decir a los pacientes, digo, imagínate, uy, ¿por qué tengo que firmar esto? ¿No? Digo, pues imagínate que ahora mismo esto el día de mañana me lo estás pidiendo y yo me expongo a sanciones desde económicas, legales, y digo, y la persona menos interesada en que me metan en la cárcel o que me inhabiliten en el colegio de psicólogos soy yo. Entonces, o sea, estamos hablando o sea, me lo estuve leyendo un día, no recuerdo cuáles son las cifras, pero las multas son desde económicas, de denuncias por parte de los pacientes, pues una inhabilitación, que eso lo estuve hablando con el colegio de psicólogos, desde un día hasta un año prácticamente, dependiendo, o inhabilitación total. O sea, es que estamos hablando de cosas muy graves, ¿no? O sea, que entonces creo que la gente tiene que ser como muy consciente de este tema, Sí, 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 desde luego. ¿sabes? Nos podemos ver metidos en un Sí, lío y yo sí, creo que sí. quien más y quien menos, quien lleva un tiempo en este mundillo, Sí, ha podido escuchar sí, también sí. historias de compañeros o personas conocidas que por un descuido, muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, sin ningún tipo de intención maliciosa ni de ningún tipo, pues por un error a veces podemos vernos en un problema y es por eso que yo creo que preocupa a tanta gente, ¿no? Esta parte, ¿verdad? Y hay cuestiones con las que tú dirías, hay cosas que sin ser esenciales serían recomendables, sin ser las estrictas para cumplir la ley, en tu opinión, serían recomendables. Yo sobre todo lo que haría es un asesoramiento, pero es que yo pecaría por exceso más que por defecto. Claro, ¿Vale? eso Yo suele trabajo haber, ¿no? Sí. como soy terapeuta, claro, como soy terapeuta de familia, yo trabajo con menores. Menores que algunos son niños transexuales, otros son, bueno, los padres separados, entonces, o sea, ahí no es que los datos sean rigurosos, es que es mucho más. Y hay veces que cuando los padres están separados, uno de los progenitores dice que no quieren que vengan al psicólogo. Entonces, yo, desde mi punto de vista, me tengo consultándolo con personas externas, desde hace un montón de años, yo no les atiendo. Nunca. Claro. Aunque me lo pidan, me expliquen, hay gente que incluso, no sé, desde la desesperación ha dicho, bueno, pues te pagaría más. Digo que esto no es una cuestión económica, ¿no? Porque lo que te expones es que el otro progenitor te denuncie y entonces, o sea, te puedes cargar tu carrera profesional. Entonces, o sea, es súper sensible. Siendo menores de 16 años, si no hay una firma de ambos progenitores, no se puede atender. O Hombre, sea, vamos a ver otra cosa que diga, oye, el padre o la madre ha desaparecido, no sé ni dónde está, nos ha abandonado pues entonces, pero bueno, yo, aunque fueran esos casos, incluso consultaría, ¿sabes? Por si acaso, ¿sabes? Para, como digo yo, curarnos un poco en salud. sí, sí, sí. Y aprovechando un poco que me cuentas esto, también tú te has Sí. encontrado otros casos así en tu experiencia en el que hayas tenido algún problema con la protección de datos. No sé si algún paciente eh, a que no haya querido firmar o que se haya encontrado algún problema porque reclame, por ejemplo, también
que se borren sus datos, que creo que también es un derecho que pueden ejercer también los pacientes. De momento, o sea, que se borren sus datos no, pero que no pueda atender a menores, un montón de casos. Uh-huh. Okay. Porque sobre todo la mayoría de los casos llaman madres y bueno, pues yo les digo, no te preocupes que si tú no tienes ningún contacto con el otro progenitor, nosotros nos ponemos en contacto y les escribimos y ellos directamente, mucha gente, o si no nos coge el teléfono, pues yo hasta que no podemos localizarle no le puedo dar una cita y cuando les localizamos les decimos, oye, mira, tienes que firmar estos documentos, incluso el primer día les intentamos citar a ambos y si me dice que no, o sea, pues yo le comunico a la otra persona. En esos casos he tenido muchos. Esto es muy bueno, ¿no? O sea, que también hacéis esa parte de si los progenitores están enfrentados y no quieren pues, ponerse en contacto el uno con el otro por alguna cuestión que tengan, algún litigio que tengan, vosotros sois los que os ponéis en contacto con la otra parte para que os faciliten, ¿no?, la firma de este documento tan importante, ¿verdad? Porque al final, o sea, a mí lo que más me interesa es que ese menor esté tan bien como lo mejor que pueda estar dentro de la dificultad. Si ambos progenitores nos están hablando, esta situación es complicada. Ya. Entonces, pues bueno, yo siempre le decimos a los pacientes que le venimos a hacer la vida fácil. Entonces, si los temas administrativos, pues a veces son un poco un engorro, pero es que, o sea, fuera de la consulta, teniendo menores, es que pasa en todos los lados igual. Claro. O sea, que entonces, esto es un despacho privado. Si fuera la Seguridad Social, incluso creo que, o sea, necesitas una autorización para el psicólogo de la Seguridad Social. Si es el médico de urgencias, pues no vas a tener que pedir la autorización a otro progenitor, pero te pueden buscar mucho las cosquillas siendo menores de edad. Sí, desde luego yo sí que recuerdo que en una ocasión, solamente en una ocasión, me han pedido que se borrasen sus datos y reconozco que en ese momento no tenía muy clara cuál era la forma de hacerlo. Contacté también con la empresa que me asesora y me facilitaron un formulario que es muy sencillo, que te tienen que firmar para que tú puedas borrar esos datos y te quedes con ese formulario. De tal manera que no tengas que custodiar esa historia clínica que tenemos que custodiar durante 5 años. Quedas exento porque él te ha firmado que quiere ejercer su derecho de borrar los datos. Entonces, bueno, aprovecho también aquí para sugerir también un poco eso, que si alguien se encuentra en esa situación, que sepa que si alguien nos pide que se borren sus datos, puede hacerlo y está en su derecho de que borremos todos sus datos, pero es conveniente que le pidamos que firme un documento antes, un poquito antes, porque si no vamos a tener un pequeño problema también. Vale, Bárbara, quería también preguntarte sobre el tema de las clínicas, como directora también de un centro, porque sabemos que aparte del modelo de psicólogo autónomo e independiente, pues que cada vez están apareciendo más clínicas, algunas de ellas trabajan con equipos de autónomos, otras trabajan con equipos de personas, trabajadores por cuenta ajena, personas asalariadas, y esto genera también mucha confusión, ¿no?, en relación también a la protección de datos y a otros problemas que pueden surgir. Entonces, te quería también preguntar si aquí en este tipo de casos hay que tener algunos aspectos más en cuenta. Vamos a ver si es verdad que hay gente dentro de la consulta que trabaja conmigo. Tengo que decir, yo tuve una asesoría con un abogado especializado en todo este tipo de temas y, bueno, había unas cuantas cosas que había que cambiar porque, claro, vuelvo a decir lo mismo, desde el desconocimiento es importantísimo asesorarse porque es que desde cómo funcionan, bueno, para no caer en esa trampa, ¿no?, de los falsos autónomos, de cómo tienen que llevar los datos ellos, ¿no?, que son, no sabes, como si fuera un personal absolutamente independiente, los contratos que se redactan tienen que estar hechos de una determinada manera. Es que yo creo que hay muchas como acepciones y muchos pequeños recovecos que son importantes matizarlos y entonces yo, por ejemplo, la auxiliar que tengo es la persona que está dentro del centro. Es la persona que es como la delegada de la protección de datos, porque es la persona que puede coger más el teléfono, entonces siendo yo también la responsable de los trabajos, pero son los propios psicólogos los que tienen que responsabilizarse de sus
pacientes. Entonces, independientemente que estén en la clínica, pero bueno, es como si fuera por así decirlo, un contrato de colaboración, ¿no? Bueno, un contrato es que ni siquiera es contrato, es un acuerdo de colaboración. Claro, o sea, esto sí que creo que es importante, ¿no? Que quede claro, que al final, cuando se trabaja con autónomos, con un equipo de Sí, autónomos, es cada uno de los psicólogos o eso es. psicólogas las que tienen que recabar el consentimiento, la protección, el documento de protección de datos y los que son responsables de la custodia de los datos, ¿no? Cada uno de Eso los es, eso es. psicólogos. Y luego se firma algún tipo de documento para que esta otra persona, la persona que coge el teléfono, o que la que se hace las labores de Ah, sí, recepción, sí, sí. también Sí, sí, pueda sí. quedar cubierta ella también, tiene acceso, porque tiene acceso a unos datos que también son sensibles, también son importantes, ¿no? Sí, sí, además, o sea, ya te digo que la empresa externa que tenemos contratadas, además, cada X tiempo nos manda como cursos para estar como un poco al día, ¿sabes? Entonces, sí, hay una atención como muy personalizada de, oye, ¿qué pasa? Ay, pues mira, tengo esta duda, ¿qué podemos hacer? Yo te digo, ante la duda, preguntad. Perfecto, perfecto, Fer, muchas gracias. Y por último, te quería preguntar, así una recomendación, ¿qué le dirías a alguien que no lleva esto de la protección de datos muy al día, que no tiene mucha idea para que se adapte y para que no tenga problemas? ¿Qué consejo le darías? O sea, vamos a ver, yo te digo, si a mí me preguntas esto hace 15 años, pues te digo, mira, yo no sé ni qué me estás hablando, o sea, porque además la ley de protección de datos tampoco está así. Entonces, si hay profesionales que están especializados en el campo psicológico, que son abogados, o sea, yo sería hacer una consulta, o sea, invertir para que a largo plazo no le suponga una multa porque, o sea, como haya un procedimiento mal hecho y un paciente, por lo que sea, que está en su derecho de reclamar alguna cosa, es que, o sea, te pueden inhabilitar de por vida. Es que eso es gravísimo. Entonces, que te quedas sin trabajo. Entonces, con toda tu buena intención. Por eso, ante situaciones con menores que consulten, o sea, que como que tengamos una persona de confianza para poder hacerle la consulta de este tipo de circunstancias y, bueno, pues sobre todo eso, ¿no? No preguntar a colegas en plan, oye, ¿que tú querías aquí? No, yo consultaría con gente profesional y especializada. Lo que además los hay, sabemos que hay muchas empresas, muchos equipos profesionales que conocen al dedillo, que nos van a asesorar en cada caso particular, en cada clínica concreta, en cada casuística y que además conviene también tenerlos cerca por si surgiese cualquier Sí, cuestión de la que tengamos que consultar, ¿verdad? Que en cualquier caso nos vamos a sentir más cubiertos. Bueno, pues nos quedamos un poco también con esa recomendación. Bárbara, te sí, agradecemos sí. mucho que hayas estado Un conversando gusto. un poco con nosotros sobre estos temas. Creo que han quedado claras algunas cosas que para personas que no tengan mucha idea de esto de la protección de datos les pueden ser de mucha utilidad. Te agradecemos mucho que hayas estado. Esperamos que podamos volver a vernos en otra ocasión también hablando de algunos de los otros temas de los que eres experta. Y nos despedimos por hoy. Muchas gracias a vosotros.